precisamente este hecho de tribales lo que hace que la sociedad vaya avanzando en uno o en otro sentido. Y tú vas viendo que las tribus, pues fue la primera forma de asociación que tuvieron los seres humanos para empezar a protegerse del entorno en el que estaban. Entonces, si tú escoges una tribu de forma adecuada, que esté alineado con tus propósitos de vida, con tus intereses, pues es un grupo que se va a encargar de protegerte mientras tú también proteges a otros que te acompañan, que te dan soporte, que te dan apoyo. Yo creo que es muy importante eso, finalmente el sentido de pertenencia y de poder depositar nuestra confianza y nuestra vulnerabilidad, porque hay muchas veces que necesitamos que nos escuchen, a veces necesitamos que nos ayuden en ciertas tareas, a veces tenemos problemas económicos y finalmente esto repercute en un ambiente colectivo que nos hace sentir sostenidos y con mayor seguridad ante la vida, porque ya no depende solamente de nosotros, sino depende de este grupo. Y me acuerdo un poco, alguna vez leí que en el sentido, estas tribus, por ejemplo, y todavía existen algunas, el sentido, ponte tú, de crianza, se comparte entre toda la tribu. No solamente depende de papá o mamá la responsabilidad de tener un hijo, sino que depende de todo un colectivo que se va ayudando para criar a este niño y darle este sentido de pertenencia. Y es muy bonito. Hoy en día... Eso es lo que nos va dando identidad. Por Sí. eso, bueno, por ejemplo, para quienes no saben, Mauro es chileno y yo soy colombiana. Y si bien somos latinoamericanos o lo que tú quieras, de alguna manera esa identidad social y cultural nos hace diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mauro le encanta el mate, en Colombia no existe el mate, y son ese tipo de comportamientos sociales los que nos van haciendo la característica típica de cada una de nuestras identidades como sociedad individual. Eso no significa que yo no pueda irme a Chile y adaptarme allá, pero va a requerir exactamente eso, una adaptación. Cuando yo entro a una tribu nueva, que no es la tribu en la que yo he crecido y he aprendido desde siempre, va a requerir algún grado de adaptación de parte mía y en esa adaptación pues tiene que haber negociaciones, ¿no? Lo que hablábamos alguna vez, como cuando uno dice el sí acepto, que es una negociación entre dos partes donde yo digo sí me adhiero o no me adhiero a lo que propone esta comunidad o no. Entonces, eso es súper importante porque nos va a dar una identidad individual, pero nos va a dar una identidad social. Y yo creo que eso es importante porque finalmente se genera, en este sí quiero, también se genera un grado de lealtad con la tribu, ¿sí? Como de alguna manera existen ciertos ritos, ciertos códigos, ciertas normas, implícitas o explícitas, pero que tienen que ver con este lineamiento de lo que quiere la tribu para este bienestar. Entonces, en nosotros se genera este grado de decir, bueno, yo sí quiero y me comprometo con esto, ¿sí? Parte de por qué quisimos trabajar este tema, el tema de la semana, esta semana, de cómo podemos buscar también este sentido de acompañamiento, cómo podemos generar el poder ver el valor que tiene sentirnos acompañados, ya sea de una familia, ya sea de amigos, ya sea de personas que tienen y experimentan el mismo proceso de fibromialgia. ¿Cómo podemos buscar esa instancia como un espacio de amor y de calidad de vida? Repercute biológica, emocional, socialmente. Hay investigaciones que demuestran este sentido de pertenencia. Bueno, eso. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en comunidad, nos comportamos de una forma diferente, ¿sí? Somos mucho más proactivos, nos sentimos más confiados, nos sentimos más seguros que cuando estamos de forma individual. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en el podcast, dijimos lo que queremos llevar, a donde queremos llevar todo esto es, uno, a transmitir un poco de información, acompañarlos un poco en todo el proceso, pero el objetivo es poder generar comunidad.
y una comunidad empática, una comunidad que se entienda, que se comprenda, sobre todo que se apoye, porque definitivamente uno podría en fibromialgia hacer una comunidad en la que todos lloramos juntos. No sé, en Colombia, no sé si en otras culturas, hace muchos años existían una cosa que se llamaban las plañideras, creo que se llamaba exactamente así, no estoy segura, si de pronto estoy diciendo algún error, eran mujeres a las que les pagaban por llorar en los velorios, cuando alguien Sí, fallecía. las lloronas le decíamos acá en Chile. Ahí está, ahí está. Entonces, nosotros podríamos funcionar como estas lloronas y sentarnos todos a decir cómo es de difícil esto, no puedo con esto, y eso no nos va a ayudar de ninguna manera. Sí sirve desahogarnos, claro que sí, pero cuando nosotros nos juntamos en una comunidad que nos ayuda, yo puedo venir y decirle, Mauro, estoy muy mal hoy, quiero llorar, me siento mal, me duele esto, me siento incomprendida, bueno, entonces ayúdame, pero el ayúdame no es siéntate conmigo a llorar, sino ven, apóyame, acompáñame, escúchame, de pronto dame un tip, ven y te tomas este mate, que con este mate te vas a sentir mejor. Ese tipo de situaciones es la que queremos buscar en nuestra comunidad. Yo creo que ese es el punto, sí. Yo creo que el colectivo está. Por algo hace varios años tenemos una comunidad que nos sigue. Hemos visto como muchas de los miembros de la comunidad hablan de cómo se han ido sintiendo con ciertas recetas que han ido buscando para poder tener mejor calidad de vida, sentirse mejor con ellas mismas. Y hay otras personas que resuenan con esa fórmula. Y como bien dices tú, Adriana, hay otras personas que están en ese modo que es como de poder vaciar esta incomprensión respecto a la enfermedad y donde necesitan también vaciar emocionalmente. Entonces, ambas partes están bien. El sentido de comunidad aguanta para todo, ¿sí? El punto es cómo manejamos esos extremos. Creo que la posibilidad de poder pedir ayuda y acompañamiento tiene que estar tiene que tener un sentido, tengo que expresarlo. No puedo expresar mi vulnerabilidad o la necesidad de contención únicamente porque me duele físicamente, ¿sí? Sino que tenemos que aprender a decir, me siento sola o solo, me vino ansiedad este último día, no sabía qué hacer con el dolor, me siento frustrado con esta enfermedad, ¿sí? Necesito reírme, me siento solo y no sé con quién experimentar amorcito del bueno y poder reírme un poquito. O sea, parte de lo que queremos hoy día brindar es como entender desde dónde nace este acompañamiento, la necesidad de sentirse acompañado, porque se construyó un tipo de personalidad donde nos costó o nos cuesta pedir ayuda a otros. ¿Sí? Están muy acostumbrados a pedir ayuda al resto. O sea, no pedir ayuda, A dar ayuda. a dar ayuda. Y entonces como entender desde dónde nace, por qué lo hacemos, por qué a veces se sienten culpables para pedir ayuda. Entonces vamos a ir avanzando por partes. ¿No es cierto, Adri? Sí, total. Y es que en esto hay tanto de largo como de ancho, ¿cierto? Es decir, el acompañamiento es algo que hemos tenido desde que nacemos. Desde que nacemos nosotros, es difícil que nuestra especie, un bebé nazca y sobreviva sin ningún tipo de apoyo. Hay algunas especies que lo pueden hacer y otras están diseñadas incluso para eso. Nace la cría y la cría resuelve sola. Sí. Pero en la especie nuestra eso no sucede. Nosotros desde el momento en que nacemos necesitamos de la tribu, necesitamos de alguien que esté allí con nosotros supliendo nuestras necesidades básicas para poder ir continuando. Por eso es que tenemos que tener una compañía y en la fibro es muy frecuente que nosotros tendamos a aislarnos. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, porque ya no queremos justificarnos, porque ya no queremos decirle a nadie lo que nos pasa, porque sentimos que el otro no nos va a entender y empezamos a buscar la soledad. ¿Y qué va pasando con la soledad? La soledad es una pésima compañía cuando no es una elección.
¿sí? Cuando yo decido un espacio de soledad es muy nutritivo, pero cuando yo me alejo, no como una solución, no como una elección, sino como un refugio para salvarme de otras cosas, termina siendo muy dolorosa y puede traer otro montón de consecuencias desde toda la parte emocional y psicológica. Por supuesto. Sí, yo creo que ese es también un punto, que dimensionemos que nosotros como seres humanos tenemos un sinfín de conductas para poder protegernos, ¿sí? El poder tomar esta decisión de alejarnos porque no nos comprenden. Eh, Como decía Adriana, a veces la soledad elegida, porque necesitamos estar con nosotros mismos, es positiva, si lo hacemos desde el acompañamiento amoroso. Pero a veces esta sensación de alejamiento de la tribu, porque no nos entienden, es como un exilio. Entonces dejamos de experimentar, como que de alguna forma nos privamos del sentido de pertenencia, ¿sí? Ujú. Que es tan importante y básico. Somos seres humanos, pertenecemos a la especie de los mamíferos. Los mamíferos actúan en conjunto, no actúan en solitario. Es parte de nuestro ADN. Entonces, esta repercusión psicológica o emocional involucra un impacto biológico. O sea, hay un desarrollo de posibilidades de cuadros depresivos, ansiosos, que tienen repercusiones químicas en el cuerpo, que incluso se ha demostrado en investigaciones que son proinflamatorias y generan una mayor sintomatología en las personas que padecen fibromialgia. Entonces, tratemos de entender cómo lo biológico, lo psicológico, lo social se entraman, están ahí como de la mano y que manifiestan en la realidad externa e interna. Y es que, fíjate que ahorita que hablábamos del bebé, Ujú. hay una sustancia que se llama la oxitocina. La oxitocina es la sustancia que genera las relaciones entre personas. Y resulta que el momento en el que el ser humano tiene una mayor exposición a la oxitocina es el momento del parto. Cuando tú estás dando luz o cuando tú estás naciendo, hay una gran dosis de oxitocina porque ella es la que se encarga de producir las contracciones en la mamá, es la que se encarga de hacer la producción de la primera salida de la leche materna para nutrir a ese bebé. Pero adicionalmente, más allá de esta parte biológica, tiene un componente emocional muy fuerte. Por esa razón, esta dosis elevada que se produce, sobre todo al final del parto, que está, dice, No sé si ven a Adriana, pero en este momento parece que estamos pegados técnicamente y vamos a ver hasta mientras se vuelve a reincorporar Adriana. No sé si me escuchan, me pueden escribir un comentario. Ahí sí, parece que tuvimos un pequeño percance técnico. Que, no, ¿qué es esto? Dios mío. ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos viendo como que es parte de la tradición y no importa, porque es Total. parte de equivocarnos, hay cosas que no dependen de nosotros? Así que, bien, bienvenido Tomárnosla a con calma. las fallas técnicas. Decíamos ahorita que de aquí al episodio 100 no hemos logrado resolver todas las fallas técnicas, ya esto es así. Esto es así, es parte de Fibrotribu. Total, total, es parte de nuestra identidad. Pero fíjate que entonces les contaba yo que cuando nace un bebé, la oxitocina tiene un montón de funciones biológicas, ¿no? Uno, producir las contracciones, hacer la primera liberación de la leche materna para ese bebé y reducir el dolor de la mamá. Quiero que guarden esto porque más adelante vamos a hablar un poquito de esto que nos produce la oxitocina y cómo podemos lograr ese efecto analgésico en la vida postnatal, digámoslo así, cuando ya somos grandes. Pero sucede que durante, sobre todo la última fase del parto, hay una gran liberación de oxitocina y esta liberación de oxitocina es la que genera esa relación madre-hijo conocida como el apego. Y esa es la razón por la cual nuestra relación con nuestra mamá, buena, mala, perversa, positiva, como sea, es una relación mucho más fuerte y muy única
frente a cualquier otro tipo de relaciones. Pero no solo eso, sino que dentro de la teoría del apego también se habla que esta relación que tenemos con nuestra madre va a ser parte como del molde que nosotros vamos a usar para relaciones futuras en nuestra vida. Y relaciones, no solo hablamos de relaciones amorosas, hablamos de relaciones, la forma en que nosotros nos relacionamos socialmente. Exacto. Entonces, fíjate cómo esta oxitocina hace parte de esta razón de ser de la tribu, de esta tendencia tribal, de tribu que tenemos los seres humanos. Creo que ahí el hecho de poder saber de que las conductas humanas, psicológicas, sociales, tienen una repercusión biológica. Cuando tú mencionas la oxitocina es gracias a este apego, que siempre va a haber apego. Puede haber un apego seguro o un apego inseguro, pero siempre va a haber una detonación a nivel químico y biológica. Entonces, una parte, cuando muchos de miembros de la comunidad piden como desde dónde nace la fibromialgia, hay repercusiones biológicas, necesito saber el origen, les queremos traer una posibilidad donde existe una construcción de enfermedad que no solamente es biológica, ya sabemos que hay componentes químicos, hay indicadores biológicos, sino que hay un entramado psicológico, emocional y también social. Y que finalmente podemos ir de biológico a lo social y lo social a lo biológico. Y por eso es importante el sentido de pertenencia y de comunidad. Respecto al apego, es importante mencionar de que muchos pacientes con fibromialgia denotan en su historia un apego inseguro, ¿sí? Hay una dinámica donde la mamá, por A, B, C motivo, no pudo adelantarse a las necesidades del niño o de la niña, de hambre, de apapacho, de sostenimiento de contención, para poder dormir. Puede ser de que la mamá estaba trabajando o que tuvo un embarazo a veces no deseado, a veces tuvo complicaciones durante el embarazo, pasó por una depresión postparto o una depresión durante el embarazo. Por lo tanto, esta generación de oxitocina que mencionas tú, Adri, es relativa. A veces no es suficiente, a veces está en déficit y ocurre algo bien loco, pero coherente. A veces las personas con fibromialgia, como no vieron a una mamá que respondía a sus necesidades, como mecanismo de adaptación, empezaron a leer mejor las necesidades de la madre. O sea, ellos percataban cuando la mamá necesitaba ayuda, o eran de las niños o niñas que no hacían ningún problema, porque sabían que la mamá estaba estresada. Y posteriormente, en este desarrollo de tipo de personalidad, porque finalmente uno va adquiriendo, con los mecanismos de defensa, uno va generando un tipo de personalidad, se genera esta conducta más sobreexigente, controladora, de postergar las necesidades en relación a los demás, porque lo vivimos desde muy niños o niñas. ¿Sí? Eso quería como explicar cómo va repercutiendo paulatinamente. Esto no se genera de la noche a la mañana. ¿Sí? Habría que hacerle una pregunta también en algún momento a las personas que nos están escuchando, si pasaron por momentos de soledad o de abandono o de adquirir responsabilidades de mayor adultez siendo muy niños, y eso va construyendo un formato de cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos cuesta recibir ayuda de los otros o cómo pedimos ayuda. Eso. Porque nos volvemos como la mamá de todos. Eso que tú dices, aprendemos a leer tanto las necesidades del otro, es más, a veces no sabemos leer las nuestras, sí, pero sabemos leer las del otro. Pero como nosotros sabemos leer las del otro, creemos que es un don universal y queremos que el otro lea las necesidades mías. Y resulta que nos quedamos esperando porque realmente no es un don universal, es algo que nosotros dentro de nuestro proceso adaptativo fuimos adquiriendo. Y entonces
Dicen, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que estoy muy mal? ¿Cómo no se va a dar cuenta que necesito esto? ¿Cómo no se va a dar cuenta que hoy estoy así o así? Pues no, porque finalmente somos nosotras las que tenemos ese don o ese poder o esa habilidad o esa también puede ser debilidad, también lo podemos ver así, que nos permite ver esa necesidad en los otros, pero la gran mayoría de la gente no tiene esa capacidad. Y entonces, como nosotros lo tenemos, creemos que el universo tiene que tenerlo y como que nosotras no deberíamos tener la necesidad de pedir ayuda, porque el mundo debería entender per se que nosotros en algún momento necesitamos ayuda y además qué tipo de ayuda necesitamos. Y es difícil, por eso cuando hacemos una comunidad como esta de fibromialgia, nos es más fácil entender lo que el otro necesita y cómo poder ayudarlo. Uno, porque nos sentimos identificadas con lo que está pasándole al otro, porque probablemente ya pasamos por ese camino, probablemente ya pasamos por allí, y eso nos permite a nosotros, pues, seguir por ese rumbo más fácilmente, pero adicionalmente porque nos sentimos que somos parte de lo mismo. ¿Sí? Como esto, cuando tú te juntas con otro chileno o cuando yo me junto con otro colombiano, nos sentimos parte de lo mismo, así no nos conozcamos, porque es una identidad en común. Y en este caso, el tener fibromialgia puede ser una identidad en común que nos permita generar una comunidad alrededor de nuestras propias necesidades, muy propias de esta condición. Yo creo que es increíble que el sentido de comunidad puede generar un efecto de oxitocina, de endorfina, de dopamina, como hablamos antes, de forma natural. Y en ese sentido tratamos de, ahora que estamos hablando sobre este tema, la posibilidad de poder generar tribu, de generar comunidad y cómo eso puede ser un elemento para que ustedes se sientan mejor, tengan un recurso que pueden echar mano todos los días de cierta manera, de aprender a pedir ayuda o de decir necesito que me contengan, expresar lo que siento, acompañarse de otras personas que están experimentando lo mismo, pero busquemos alguna manera de que nos sintamos mejor y no solamente sea como vomitar el dolor que experimentamos, porque ahí no se genera como la conexión. Sino una instancia de vaciamiento donde nos vamos reflejando el dolor una a las otras y finalmente genera un círculo vicioso. ¿Sí? No hay una empatía. Quiero que en ese sentido de como comentarles como que esa empatía también se construye y se puede moldear. También es una conducta que lo puede hablar Adriana de la neuroplasticidad cerebral y corporal. No puede ser una empatía unidireccional. Lo hablamos de las personas con fibromialgia solamente están atentos a las necesidades de los otros. Saben perfectamente leer las necesidades de los demás. Pero ya si ya sabemos eso, no tenemos que inventar la rueda. Es como lo mismo que tú entregas al otro, te lo tienes que empezar a entregar a ti. Y puedes pedir al otro desde dónde quieres que se conecten contigo. Es como lo que decías tú, Adriana, háblale al otro o háblate a ti misma o a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Genera esta relación no autocrítica, no tiránica, sino una relación amorosa. No destructiva. Sí, y que sea una relación de experimentar nuestro mejor padre o madre. Si no lo tuvimos, es convertirnos en una mejor madre y padre para nosotros. Eso. Desde el entendernos a nosotros, porque a veces lo que yo te decía, a nosotros mismos nos cuesta leernos a nosotros, porque como nos hemos puesto como en un segundo plano, no tenemos tiempo de conocernos, no tenemos tiempo de hablar con nosotros y decir, ven, yo quién soy, cómo soy, para dónde voy, qué me gusta y qué no me gusta. Es normal que las personas empiecen a buscar unirse en comunidades donde tienen un factor en común.
están los grupos de oración, están los grupos del coro, están los grupos de costura, están los grupos de profesionales que se reúnen a trabajar juntos, está todo ese tipo, los amigos del colegio, los compañeros de la universidad, todo ese tipo de cosas, porque cuando tú haces una relación con alguien, donde ya tienes un punto de encuentro, todo se vuelve más sencillo que si yo cojo un collage de personas y las junto en un parque y les digo, ok, todos vuélvanse amigos. Ay, pero ¿y cómo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Pero si nosotros ya tenemos un punto en común, somos compañeros de colegio, por ejemplo, ya tenemos algo con que empezar a romper el hielo y de qué podemos empezar a hablar. Sí. Si nosotros tenemos en común que tenemos el diagnóstico de fibromialgia, ya tenemos un punto en común. Ahora, cuando uno hace estos grupos, tú haces un grupo, no sé, de costura, tú no te sientas solo a hablar de costura. Simplemente la costura es el punto de encuentro para que tú hables de muchas cosas. Entonces, la fibromialgia sería nuestro punto de encuentro, en el cual nosotros podemos hablar de fibromialgia, obviamente, porque hace parte de nuestras vidas, pero también podemos rajar de los maridos. Sí. Podemos pedir ayuda para lidiar a nuestros hijos adolescentes. Podemos intercambiar recetas, podemos intercambiar remedios naturales y caseros que hemos hecho o que son normales y comunes en nuestra sociedad. Eso es lo interesante porque como ya tenemos un punto de encuentro, vamos a sentirnos cómodas en esta situación. Y ahí es donde yo les decía, tengan presente la oxitocina. Como la oxitocina es la sustancia que genera relaciones, cuando tú estás en un grupo en el que tú te sientes cómoda, en el que tú te sientes placentero, te sientes relajada, pues se está liberando oxitocina. Por eso hay grupos que uno como que añora poder estar allí, como que tú vas y así no hagas nada muy productivo, digámoslo así, o algo muy útil, o sea, ahí salgan grandes proyectos de grandes conclusiones, sales como con el corazón reconfortado. Y esa sensación del corazón reconfortado y de sentirnos a gusto la produce la oxitocina. Y en el caso de la fibromialgia es súper interesante porque la oxitocina es analgésica per se. Es como si te estuvieras tomando una pastillita para el dolor, pero sin efectos colaterales. Entonces, ¿qué vas a decir? Ay, no, pero ¿por qué me tengo que reunir solamente una vez al mes? ¿O por qué no lo hacemos más a menudo? ¿Por qué no hacemos otra actividad? ¿Por qué no? ¿Y por qué razón te empieza a dar esas ganas de seguir con estas personas? Porque estás liberando oxitocina en ese contexto. Que no pasa cuando tú estás en un contexto tóxico, cuando tú estás en un contexto en el que no te sientes cómoda, en el que no te sientes comprendida, en el que te sientes que no haces parte de ese grupo, te va a dar malestar, te van a alborotar todos los síntomas, el dolor va a ser inmanejable, un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque no estás liberando analgésico de forma natural. Entonces, fíjense cómo podemos ir encontrando esos botoncitos que podemos espichar en nuestro cuerpo para que el cerebro empiece a sentirse más cómodo, porque acuérdense que tenemos esta neuroplasticidad en la que nosotros podemos hacer que ese cerebro vaya cogiendo la forma y las condiciones que nosotros queramos. Y esta de la oxitocina, encontrar esos grupos, esas comunidades en las que nos sentimos bien, va a ser parte de esa ¿cómo se diría? Moldeo del cerebro que vamos haciendo. Sí, yo creo que al final en lo que tratamos de transmitir es esta posibilidad de ir buscando cosas que tenemos a mano, o sea, son parte implícita de nuestra forma de ser como seres humanos. No es aprender, creo yo que es una reconectarnos con algo que es implícito a nosotros. Y que inmediatamente el cuerpo, incluso biológico, lo agradece. Este analgésico natural que tú hablas, Adri, es algo inmediato y sin efectos colaterales. Me acuerdo, bueno, cuando atiendo presencial, tanto en forma individual o con grupos, es increíble. Yo tengo a veces la medición EVA, esta medición del dolor a través del EVA. Y les hago el punteo de cuáles son sus puntos de dolor y la intensidad. Y en algún momento trabajamos esta posibilidad de conectarse con esta posibilidad de ser contenidas. Y hay un abrazo terapéutico y después le pregunto cómo se sintieron al hablar de lo que estaban sintiendo, más el abrazo que se les generó.
y los niveles de dolor inmediatamente bajan. O sea, se puede cuantificar. Y eso ocurre también con el sentido de terapia grupal. Es muy lindo que independiente a lo que uno les pueda ir como informando, educando, el sentido de pertenencia, lo que tú decías, Adriana, que no solamente se juntaron por la fibromialgia, pero la cantidad de temas que comparten, a algunas les encanta el bordado, a otras les gusta cocinar, a otras les gusta el arte, ir conversando, ir dialogando y generando este vínculo, genera una mejoría en la calidad de vida y en los síntomas. Entonces, es importante que noten la importancia que tiene este espacio. Este espacio, en tu caso, Adri, tiene más de 23.000 personas. En mi caso, tiene más de 12.000 personas. Somos hartos, somos bastantes, ¿ya? Podemos hacer comunidad, absolutamente. Es como un pueblo, cada uno tiene un pueblo. Claro, no tenemos que seguir solos por la vida. Es que es un poco eso. Y mira que hay un libro muy interesante de esta psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Encuentra tu persona vitamina. ¿Y quién es una persona vitamina? Creo que en el argot popular para todo el mundo, la palabra vitamina es como algo que te va a ayudar. Es algo como que te va a dar más de algo, ¿cierto? Con el que te vas a sentir mejor. Desde la parte médica puede tener un concepto distinto, pero desde el argot popular sí es más eso. Una vitamina es algo que te dinamiza, como que te ayuda, como que te pone en otra onda. Y cuando tú encuentras una persona vitamina, es precisamente eso. Esa persona que va a ayudarte, que va a apoyarte, que va a contenerte. Y entonces hablábamos con Mauro que muchas veces lo que uno ve con las personas de fibromialgia es que una de sus grandes dolencias, sus grandes quejas es no tengo quien me contenga, me siento muy incomprendida por mi entorno, mi familia no hace parte de mi apoyo. Y entiendo que a veces no es tan fácil tampoco para nuestro entorno entender lo que nosotras mismas no entendemos, pero también hay que pensar que nuestro primer apoyo tenemos que ser nosotras. Nosotros, quienes tenemos la condición de fibromialgia, a veces estamos esperando de afuera lo que no nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Le damos al de afuera lo que no nos damos a nosotros mismos. Y si nosotros no somos nuestro principal apoyo, difícilmente vamos a poder encontrar el match con alguien que nos sirva como la otra pata de una silla hasta que logremos estabilizarnos. Pero nosotros tenemos que ser el eje. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a manejar y a entender nosotros es que tenemos que empezar a aprender a ser compasivos con nosotros, tenemos que empezar a entendernos, a ser empáticos, porque es que a veces nos cuesta ponernos en nuestros propios zapatos y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque el primer apoyo siempre tenemos que ser nosotros. Es como, decíamos, el bebé nace y necesita a la comunidad para que le ayude, pero si no llora, nadie le va a dar nada, ¿cierto? Él tiene que buscar el mecanismo para atraer esa ayuda. Entonces, aquí, cuando él llora para pedir algo, lo que está haciendo es entendiendo qué me pasa, qué necesito y qué tengo que pedir. Entonces, un poco lo primero que tenemos que hacer nosotros en este nuevo contexto que nos apareció en la vida, que se llama la fibromialgia, es empezar a ser nosotros mismos nuestro primer apoyo. No significa que entonces yo es mejor sola que mal acompañada, ni nada de esas cosas, sino nosotros como la primera pata de una mesa que necesita estabilizarse. Usualmente, nuestra siguiente esfera, digamos, de apoyo la buscamos en nuestra familia. Pero también es cierto que uno le puede pedir peras al olmo. Es decir, habrá familias donde la gente le cuesta mucho leerte, ser empática contigo, manejar todas estas circunstancias, están en su propio rollo. Ok, busca más afuera. Y probablemente cuando encuentres más afuera vas a lograr también que esa familia empiece a entender. Entonces, en tu familia no está ese vínculo cercano, busca una amiga,
busca un terapeuta, busca un médico, busca el pastor, el cura, no sé, alguien que tú sientas que te puede servir de soporte. Y eso es lo que buscamos en esta comunidad. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, siempre les hablamos de Alcohólicos Anónimos porque es una comunidad donde el soporte es la comunidad. En los Alcohólicos Anónimos no hay un eje terapéutico de un ente de salud. Es la misma comunidad la que empieza a generarlo y ellos hacen una especie de padrinazgo donde yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí y vamos un día a la vez. Exacto. Eso es un poco la posibilidad de que se genere un dispositivo, es algo terapéutico entre todos. Ya no dependemos únicamente de una persona que determine, cuando hablamos, por ejemplo, de la figura del médico o del psicólogo, esa persona determina si tú te mejoras o no. Hay una búsqueda activa de generar un sentido de pertenencia, donde la persona vitamina puede ser puede ser este colectivo, y tú también te transformas en una persona vitamina para el otro. Es algo recíproco. Eso es importante, como esta sensación de ser vitamina es algo que se va también adquiriendo de un otro que capaz que está en una posición más de avanzada o entendiendo mejor lo que te pasa, pero después tú estás en una posición donde aprendes también a relacionarte contigo de una forma distinta y tú brindas ayuda a un otro. Y eso también te genera más oxitocina. Es muy lindo porque al final recibes oxitocina, o sea, por un otro que te ayuda, se activa más oxitocina. Después tú ayudas a un otro, también se genera oxitocina, entonces se genera una sinergia hermosa entre todos. Es un gana-gana donde vamos siendo como distintos eslabones que van formando una cadena. ¿Y qué pasa en una cadena? Un eslabón no arma cadena. Y no. muchos eslabones, pero si uno se suelta, lo mismo, se pierde el efecto. Pero si nosotros empezamos a hacer ese eslabón en el que yo estoy para ti, tú estás para mí, y vamos un día a la vez caminando todos a la par, pues simplemente vamos superando un poco nuestras propias dificultades, porque a veces uno tiene la sensación de que mi dificultad es mayor que la del otro. Lo que me pasa a mí no le ha pasado a nadie más en el universo. Esto es algo que solo me tocó a mí. Y cuando tú empiezas a hablar con otros, dices, ah, no, fíjate que no. Hay otros que también han tenido que pasar eso, pero lo interesante es que encuentras personas que han tenido que pasar eso que tú estás viviendo en este momento y probablemente ya están al otro lado del lago, ¿cierto? Se estaban ahogando ahí y ya están al otro lado, entonces ya te pueden echar mano. Ya te Creo que pueden... hay un punto cuando tú mencionaste que a veces la familia me resulta difícil entender por lo que estás viviendo, porque no están experimentando el dolor físico, el agotamiento y fatiga. Y esto va cambiando en intensidad, en localización, es todo un cuadro. Es importante, o les puedo transmitir en esta experiencia trabajando con pacientes con fibromialgia, que en la medida que van reconociendo su historia, cuando hablábamos al principio de este apego, ¿sí? Esta relación con la madre, tiene que ver con una realidad familiar también. Hay una historia de por medio, ¿ya? Entonces, es interesante que en la medida que el paciente va notando cómo la historia, su historia, tiene que ver con el resto. Bueno, hay veces que les damos tareas y tienen que averigüen cómo fue la relación con su mamá desde niñitas. Averigüen cómo fue la relación de su mamá con su abuela o con su propia mamá. Y van viendo que hay patrones que se repitieron de este apego inseguro, de esta dificultad de conectarse con la necesidad del otro. Entonces, el simple hecho de conectarnos no desde el dolor de la sintomatología de la fibromialgia, sino del dolor de la historia familiar, genera un sentido de pertenencia entre todos, buscamos ayuda, porque al final se sana uno, se sana el clan, se sana el sistema familiar. Y tú, o sea, Adri, tú también te debe tocar. Hay un concepto que se llama el paciente índice. Va un Como en la paciente... pandemia, Como que la tenemos todos ahí como más fresquito. Exactamente. Va al paciente y dice, me pasa esto, ¿sí?
y finalmente uno ve que lo que le está pasando tiene que ver con una realidad familiar, ¿sí? Un adolescente que es llevado a terapia y finalmente indica que hay una crisis a nivel familiar, que hay relaciones abusivas o hay, no sé, violencia psicológica, pero es mandado el adolescente porque está manifestando una conducta disruptiva o agresiva con sus compañeros. Entonces, al final se trabaja con el sistema completo, ¿ya? Entonces, también lo que quería mencionar es cómo, desde dónde busco una conexión con mi familia. Porque yo creo que muchas veces la familia también te quiere ayudar, pero no sabe cómo. ¿Cómo? Sí, y por eso también, como decía Adri, esta sensación de tribu, de buscar personas que están pasando por el mismo proceso, puede ser un primer paso para cambiar el switch, cambiar la forma en que percibimos la fibromialgia y notar de que esto puede también ser una oportunidad de darnos, de poder volver a reconectarnos con un vínculo más sano con el otro. Si no lo tuvimos con nuestra madre, con nuestro papá, con nuestra familia, lo podemos hacer ahora. Y eso, maravillosamente, el cuerpo biológicamente lo absorbe y lo cambia. Empieza a sanar esas huellas que tenemos de atrás, porque además es importante porque a veces uno trata de mirar atrás, cómo fue mi relación con mi mamá, cómo fue todo esto, buscando quién fue el culpable, quién me produjo esto. Eso no nos va a ayudar. En cambio, cuando yo miro hacia atrás para entender, para visualizar, como cuando tú estás viendo una película y dices, de razón que este fulano llegó hasta Exacto. aquí de esta manera. Entonces, no es porque atrás haya una culpa, porque nuestra mamá, nuestra abuela solamente fueron el reflejo de su propia realidad, de su propia época, de sus propias herramientas, de sus propias estrategias. Y con absoluta seguridad lo hicieron bien, mal, no tan bien, con la mejor intención de tratar de hacerlo y creían que era el camino para hacerlo. Pero puedo mirar atrás y decir, ok, bajo esta perspectiva lo hicieron, pero yo me sentí de esta forma. Mira que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La herida del abandono, que habla, por ejemplo, qué pasa con estos niños donde los papás tienen que emigrar a otro país para ofrecerle un futuro a ese niño. Entonces, ¿qué pasa con esos? Esos papás no están abandonando a ese niño, están yendo a elaborarle un futuro. Pero a ese niño le nace la sensación del abandono. Para él, sus papás lo abandonaron, aunque esa no fuera su intención, lo dejan con una abuela, por decir algo. Más adelante, los papás ya lograron estabilizarse y vuelven a recoger a su hijo porque lo habían dejado ahora mientras elaboraban el futuro para él. Cuando ya vienen a recogerlo y vuelven y se lo llevan para esta nueva realidad, ahora ¿quién lo abandonó? La abuela. La abuela lo abandonó. Ahora, si nosotros desde nuestra visión racional en este momento decimos, pero ni esos papás ni esa abuela estaban realmente teniendo la intención de hacerle un daño con ese abandono, pero ese niño lo experimentó de esa manera. Sí. Y así lo sintió y así lo grabó allá en su memoria. Entonces, cuando yo miro atrás, no es para buscar si mi papá y mi mamá fueron culpables o mi abuela, porque no fueron culpables de muchas situaciones, simplemente fue la realidad que se dio, pero sí me sirve a mí para volver a ese niño que yo fui, a esa niña que yo fui, decir, pero yo cómo me sentí en ese momento, esa situación a mí, qué sentimientos me produjo, rabia, abandono, soledad, nostalgia, no sé, y eso empieza a explicarnos por qué más adelante nosotros, por ejemplo, decidimos no entregarle nada a nadie y nos relacionamos con otros, pero desde la distancia porque no quiero entregar mucho para que no me lo puedan quitar. Ah, mira, por eso es que estoy en esta situación y otra. Entonces, eso me permite entender desde cómo me sentí yo en una realidad o en una situación o en una circunstancia que tuve en mi infancia y me va a permitir generar unas relaciones mucho más saludables ahora que todo, dice mi hijo mayor, ahora todo tiene sentido y entonces empiezo a poder elaborar una nueva realidad para mi presente y obviamente para mi futuro, si no voy a seguir en esa todo el tiempo. Yo creo que eso es lo también es importante. Esto que acabas de mencionar sobre la herida de abandono,
que finalmente genera un trauma, pero tiene que ver con que el trauma se genera por la interpretación que percibió ese niño, esa niña respecto a esa situación, más que la situación propiamente tal. Entonces, lo importante es notar que uno puede indagar en esa historia para entender y comprender lo que pasó, sabiendo que ese entendimiento permite la posibilidad de resignificar ese trauma ahora que tenemos los recursos para poder verlo y saber de que no tiene que ver con culpar a otro, como dices tú. No hay que culpar a nadie, sino que finalmente cada uno hizo lo que pudo. Lo importante es que hoy en día, en la actualidad, tenemos la posibilidad de darle un sentido y hacernos cargo de ser mejores madres, padres o abuelos con nosotros mismos y saber de que esos padre, madre, abuelo, nuestros ancestros estuvieron ahí para tratar de hacerlo mejor, pero yo siempre menciono como no existe una generación que pueda resolver o sanar todo. A veces necesitamos transmitir, es como el báculo de una posta 4x4, transmitir de generación en generación, se van transmitiendo amor, pero también se van transmitiendo huellas, traumas, conflictos, donde la generación anterior le da el báculo, hicimos lo que pudimos, y tú eres responsable también de verlo en ti, resignificarlo con amor y liberarte a ti y al resto del clan. Entonces es una responsabilidad también ancestral. Es bonito porque vemos como un problema, no es solamente tuyo, tiene que ver con todo el sistema familiar. Hablábamos hace semanas atrás esta característica de las personas con fibromialgia de ser super mujeres o super hombres, ¿sí? Y están a cuestas con toda su familia. Esto de revisar la historia y conocer desde dónde viene todo es una posibilidad de decir, me sano yo, me siento mejor yo y desde ahí puedo compartir con el resto. Claro. Y es bonito porque me quito de encima maletas y cargas que no son mías, exacto, que he ido llevando. Mira, yo como tengo hijos chiquitos, no veo sino películas de niños. Y eso es lo que ve uno en la película de Coco de Disney. Cómo de una generación a la otra se va transmitiendo una huella que en este caso tiene que ver con el odio a los mariachis, porque el bisabuelo fue un mariachi que abandonó a la bisabuela, bueno, todo eso, y asumían que esa situación había causado un dolor y entonces se transmitieron esa sensación de dolor de una generación a la otra y de pronto llega un niño que le encantan los mariachis y que no quiere hacer parte de esa tradición de dolor. ¿Y cómo entra en ese conflicto con la familia que quiere persistir dentro de esta realidad y él no la quiere para él? Y cómo cuando él definitivamente decide imponerse de alguna manera, cambia la realidad de toda su familia a su alrededor porque les quita ese peso de ese dolor que venían cargando sin haber sido ellos quienes lo experimentaron. Simplemente fue ese báculo que se fueron pasando, esa posta que se iban llevando de una generación a la siguiente. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a recuperar nuestra vida, porque así como dice, mientras haya vida hay opciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir nosotros navegando y buscando estrategias que nos permitan recuperar muchas cosas. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en mi capacidad física, en que yo pueda volver a hacer físicamente lo que yo quería hacer y lo que yo hacía antes, que yo sea la misma físicamente como era antes. Pero a veces, si nosotros nos enfocamos nos damos cuenta que lo más importante no es eso. Hay gente que pierde sus capacidades físicas y aún así puede seguir siendo realizándose. Por ejemplo, Stephen Hopkins. O sea, el tipo definitivamente físicamente ya no tenía nada, no podía hacer absolutamente nada, pero él siguió realizándose y siendo feliz dentro de este mundo de la investigación que a él le gustaba. Entonces, tenemos que tratar de encontrar dentro de esta parte emocional, esta parte etérea, esta parte que no está en nuestra parte física, el aliciente para poder continuar a pesar de que el cuerpo duela, a pesar de que el cuerpo tenga dificultades. Y esta sensación de realización y de sentirnos bien va a permitir que el cuerpo se acomode un poco mejor y se sienta un poco mejor. Sí, no es una solución mágica, pero
a que Stephen Hopkins se sentía mejor haciendo sus investigaciones y sus cosas que si hubiera simplemente tenido que cargar durante tantos años el cuerpo sin poder seguirse realizando. Entonces, es un poco esa invitación a que si nosotros viajamos atrás y encontramos dónde estuvo nuestra sensación que nos marcó y empezamos a tratarlo como ese niño que vivió esa experiencia al que tú le explicas y le dices, tranquilo, todo está bien, a pesar de esto estamos aquí, a pesar de eso te resignificaste, viviste una vida de esta manera y todavía puedes hacer otras cosas, probablemente ese niño se sana y tú puedes continuar con un peso menor. Y esa es la invitación que queremos hacer nosotros con esta comunidad. No sabemos todavía cómo crearla. Queremos que ustedes nos compartan sus ideas. No sabemos si hacer un grupo en Facebook para que puedan compartirse, o hacer un grupo de WhatsApp, o hacer un grupo por Telegram. Díganos ustedes de qué manera se sentirían más cómodos para que nosotros evaluemos la forma de crearlo, para darles ese espacio donde podamos compartir desde esta realidad que nos acompaña. Y probablemente los tips que yo haya encontrado le pueden hacer y resonar a otra persona que esté pasando por situaciones diferentes. Mauro no tiene fibromialgia, gracias a Dios dirían mis abuelas, pero tiene una conexión especial con la fibromialgia, ¿cierto? Hace parte de esta terapéutica. Entonces, él también tiene tips que ha ido encontrando con sus pacientes o que sus pacientes también les han ido transmitiendo que nos puede ir aportando. Entonces, porque a veces pensamos que si no la tiene no va a poder ayudarnos. No vale, no. Exacto. Exacto. Ahora, es importante, yo de manera muy como uniendo los puntos de adelante hacia atrás, cuando empecé a trabajar con pacientes con fibromialgia, a los pocos meses les diagnosticaron fibromialgia a mi hermana. Y ahí pude entender mucho de cómo mi hermana se sentía o se comportaba respecto a ciertas situaciones, cómo experimentaba ciertos dolores. Entonces, mira cómo nos vamos conectando, ya sea o lo experimentamos en carne propia o familiares o amigos la tienen. Entonces ya el sentido de pertenencia o de familia se genera igual. La tenga o no la tenga, puedo empatizar con ese otro que tengo un vínculo de amor o de cariño. Porque yo creo que salvo los psicópatas, que es como el 1% de la población, menos mal, la mayoría de los seres humanos tenemos un corazón empático latiendo por la posibilidad de entregar amor, porque entregar amor genera muchas repercusiones positivas al ser humano. Dar genera un impacto químico de bienestar y de sentirnos completos. Entonces, tratemos de ir notando cómo esto puede ser un buen medicamento sin efectos colaterales, totalmente natural. La podemos ir conformando de a poco. Como decía Adri, finalmente nosotros estamos dando una propuesta de una posibilidad a partir de la comunidad que ya tenemos, para que nos vayamos acompañando, que se vayan conectando, poder compartir sus experiencias. De repente a algunas les encanta el bordado, como hablamos hace poco, otra también, a algunos les gusta cocinar y se conectan con otras personas que también les gusta cocinar, y así vamos generando una posibilidad real de ver una alternativa porque la comunidad es darle un sentido más amoroso a esta comunidad. Estábamos conversando sobre la prolongación de este espacio de podcast, cómo podemos entregarles una tarea, una sugerencia bonita, una pastillita, como dijimos, ¿no? Una pastillita, para que vean la repercusión positiva que tiene ciertas formas más naturales, humanas. Entonces queríamos compartir con ustedes la siguiente sugerencia, esta pildorita. Me gustaría, Adriana, que pudieras dar como el componente como médico, biológico de la importancia de esta meditación. Vamos a hacer una meditación que les vamos a entregar el enlace, que es una meditación donde ustedes se van a conectar con un momento de paz, de felicidad o de conexión con alguna persona que les pueda haber entregado contención amorosa
y el bienestar que les genera a ustedes por ese vínculo, ¿ya? Es una meditación desarrollada por la Fundación HealthMath, que habla de la importancia y la conexión directa entre el corazón y el cerebro. Esta meditación se llama meditación coherencia cerebro-corazón. Y en la medida que nos conectamos desde el corazón con algo positivo, amoroso, genera una repercusión química. En este caso puede ser analgésica, de bienestar, desinflamatoria, ¿sí? Entonces me gustaría, Adri, si le podrías explicar un poquito la importancia de las meditaciones o del sentido de esta meditación en particular. Por el camino vamos a ir hablando un poco acerca de todo el impacto cerebral, pero como esta es una meditación que está uniendo con el corazón, lo que pasa es que en el latido cardíaco hay una cosa que se llama la variabilidad del latido cardíaco. Y dependiendo de las situaciones en las que nosotros estamos, él o está muy oscilante o está muy parco. Esa variabilidad nos va a decir qué tan sereno está el sistema simpático y el sistema parasimpático de nuestro cuerpo, cómo están funcionando, cuál de los dos está realmente teniendo como la batuta de nuestra vida. Y en la fibromialgia es muy frecuente que sea el sistema simpático del que iremos hablando por el camino. Lo que nosotros necesitamos es activar el parasimpático, que es como la contra. Es como el que sube y baja, es una lucha entre los dos. Cuando el parasimpático se activa, nuestra vida empieza a funcionar en mejor equilibrio, nuestros órganos, nuestro ánimo, nuestro comportamiento, nuestros dolores empiezan a funcionar de una manera más equilibrada. Esta variabilidad cardíaca, lo que se logra es que el corazón refleje esa serenidad que proporciona el sistema parasimpático. Y cuando nosotros empezamos a causar serenidad de una forma externa a nuestro cuerpo, él empieza a entender que así se siente más cómodo y empieza a pedirnos un poquito más de eso. Y entre más nosotros se lo vamos dando, él cada vez se va tranquilizando más. Eso es como cuando tú tienes un niño que está así súper alborotado y tú le empiezas a hablar despacio, suave, y él empieza a bajar las revoluciones. Es un poco eso, y eso es lo que vamos a lograr con esta meditación, que en un ratico, denos un par de minutos, porque ya saben que la parte tecnológica no es nuestro fuerte. Cuando ya terminemos aquí, les enviamos aquí, debajo de esta publicación, el link para que puedan entrar a hacer esa meditación. Pero el truco, digámoslo entre comillas, para que una meditación realmente tenga el efecto que tú estás buscando, es hacerlo desconectado del resto de las cosas. Busca un espacio cómodo, una posición cómoda, de pronto ambienta de alguna manera. Yo siempre le digo a mis pacientes, entre más sentidos impactes en una actividad, mejor. Una velita con aroma, estos aparatos que también tienen aroma, música, el tipo de luz que capaz que pueda ser más tenue. La idea es que sea un espacio amoroso. La idea Un es que regalito. sea un regalito. Y en la medida que lo vayan haciendo constantemente, como decía Adriana, van a ver las repercusiones positivas y van a generar este efecto que tiene el corazón, que determina tiempo presente lo que está ocurriendo. Y eso es importante. Si en esta meditación, donde van a recrear tiempo presente, una instancia de paz, de seguridad o de compañía o de amor, el corazón lo interpreta como si estuviera ocurriendo ahora, ¿sí? Y va a generar todos los químicos y va a la sangre que va a llegar a todo el cuerpo de bienestar. Y eso ocurre también con lo contrario. Cuando imaginamos dolor, cuando también sentimos dolor o nos imaginamos una situación del simpático, de amenaza o de alerta, recreamos en nuestra mente y le estamos entregando la información al corazón de que está ocurriendo ahora. Entonces, es real. Y ahí ustedes tienen el protagonismo de ver qué insumos le pueden dar a su cuerpo y a su corazón. Así que esa va a ser la sugerencia, el regalito a la pildorita. Pero cuéntenos qué sienten, cómo les fue haciendo, ¿le fue fácil, fue difícil, qué experimentaste, cómo te sentías antes de sentarte a hacerla, cómo te sentiste después de hacerla, porque cuando tú compartes, otros dicen, venga, yo también quiero intentarlo a ver yo cómo me siento, ¿sí? Porque es la única forma en la que tú vas a poder saber qué pasa si tú lo haces. La experiencia del otro puede que te genere curiosidad,
pero solo haciéndolo, regalándote esos minuticos, es que tú vas a poder decir, ok, me gusta, no me gusta, me siento así o me siento así, lo voy a repetir o no lo voy a repetir. Y el día de hoy les vamos a dejar una frase, ¿no, Mauro? Pongan Sí, atención, tomen nota. Dice, a veces no necesitamos respuestas, solo alguien que camine a nuestro lado sin soltarnos de la mano. Esa es la fuerza de la tribu. Y recuerden que aquí estamos en Fibro Tribu. Así que nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal a a las este mismo hora. Colombia, a las 11:30 de Colombia y a las 12:30. 12:30 de Chile y a la 1:30 de Argentina, porque hay muchas personas de Argentina que también nos están acompañando. ¿Sí? Entonces, bienvenidos todos. Y Sí, un abracito desde la tribu. eso. Bien, bien dado, bien profundo, bien amoroso. Y nada, nos agradecemos también su compañía y bueno, un pasito a la vez. Total. Así Que vamos. estén muy Chao, bien. Un Mauro. abrazo, Adrián. Vale. Adiós, adiós. Ay, ¿qué pasó? No sé. Nunca, nunca